Vale, vamos a este problemita. Dice, la señal de salida en el osciloscopio es... Y tenemos estas opciones de respuesta, ¿no? ¿Sí? No, esto está mal. Ignoren eso. Esto es de la 63. Pero si quieren para calentar motores, vamos a hacer la 63. Dice, considerando que la señal de entrada del siguiente circuito, pues es una sinusoidal de 1 volt pico a pico, y con una frecuencia de 10 kilohertz, identifique la señal de salida. Son 7:26. Por favor, tomen 2 minutos, no más, para responder. Listo. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Inciso A, inciso B, inciso C o inciso D. Yo le voy más, que es la B. ¿Ok? Tenemos un voto para la B. B. ¿Alguien más? Vamos a ver. Dice que la señal de entrada es igual a 1 volt pico a pico. ¿Qué significa que sea pico a pico? Sí, dime. Como que se cortó. Doble de doble pico, que es el ¿Cómo? doble del pico. De pico a pico es el doble del pico. Ok. Sí, ok. Significa que del lado positivo va a ser 0.5 y del lado negativo 0.5, ¿no? Para que sea 1. Significa que del lado... O sea que en cuanto a tu eje de voltaje pico vas a tener 0.5 y 0.5 negativo. Y eso va a formar un voltaje pico pico eh, en toda la sinusoidal. Ok. Ok. ¿Sí? Sí, correcto. Esto significa que... vamos a ponerle aquí. Aquí voy a tener 0.5 volts. Y acá voy a tener menos 0.5 volts. Sí. Ah, ya entendí. Sí, me decían que... ay, suéltame. Me decían que el voltaje pico a pico era 2 veces el voltaje pico, ¿cierto? Sí. Ok, perfecto. Sí, tienen razón. Aquí tengo 0.5 y de este lado tengo menos 0.5. Perfecto. Entonces, lo que nos pregunta es, bueno, si yo meto esta señal a este circuito, ¿qué es lo que voy a esperar a la salida? Bueno, ¿qué configuración es antes que nada? Es inversora, ¿no? Es inversora, correcto. Entonces, nosotros esperamos tener una salida de la forma menos el voltaje de entrada por la resistencia de retroalimentación, que son 18K, partido entre 10K. Y ahí está, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el 0.5 volts, pues esto nos va a dar un voltaje pico. ¿Sí? Podríamos meter directamente ¿no? Sin ningún problema. Sí. Y ya nos va a dar el pico a pico. Entonces, si yo sustituyo ese voltaje aquí, pues voy a tener menos 1 por 1.8, pues esto nos va a dar 1.8 volts pico a pico. No se preocupen del signo, lo único que quiere decir es que cuando este sea positivo, pues este va a ser negativo y viceversa, ¿no? Pero sigue siendo igual, ¿no? O sea, está centrada en 0.
¿Dudas, preguntas hasta ahí? No. Ok, perfecto. Vamos a borrar esto, vamos a cerrar esto y ahora sí, a la que sigue. Esta sí es para tomarse unos minutos más, pensarla. eh, Fíjense, tenemos bueno, este circuito. Sí, dime. bueno, yo no me quedé con la duda. ¿Si era la B? Ah, sí, sí era la ¿O B. sí? Ah, Sí, bueno, es que como la A también era similar, pero decía, cambiaba la frecuencia. Entonces no sé si tenga que ver o se queda no, igual la frecuencia. sí, se mantiene igual. Ah, bueno. Ok, excelente. Ahora vamos a pasar a este. Tenemos este circuito, tenemos una fuente sinusoidal de 24 volts, 24 volts, no sé si son RMS o son pico. Vamos a ver acá qué tenemos. Bueno, no importa. Vamos a suponer que son pico para hacerlo más fácil, ¿va? Entonces, tenemos esta fuente de 24 volts que trabaja a 60 Hz y tenemos una resistencia de 2 kilos y estos dos, ¿cómo llamarlos? ¿Saben cómo se llaman estos circuitos? Bueno, no son rectificadores, ¿verdad? No, no, No. no, 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 no son rectificadores. Vamos a resolver el problema y le ponemos un nombre, ¿va? A partir de lo que veamos que estén haciendo. Entonces, eh, ¿saben cómo funciona un diodo? Sí. Perfecto. Son 7:35. Tómense 5 minutos para hacer el problema, ¿vale? Inténtenlo. Un tip antes de que lo empiecen. Eh, lo que yo haría sería dibujar la sinusoidal. 24 menos 24. Y me iría fijando cómo son los voltajes que están aquí y aquí. ¿Sí? Y qué pasa en cada uno de los diodos. ¿Vale? Fíjense que tienen fuentes de 12 volts conectadas. A ver si... No, acá no se ve el signo. Las dos dicen 12 volts, solamente que esta está conectada al revés. ¿Vale? Entonces, todo suyo. 5 ¿Qué número minutos. de problema es? Es el problema 64. Ok. ¿Vale? Aquí les pongo el cronómetro.
Listo, tiempo. ¿Ya saben qué está haciendo este circuito? Vamos a agregar aquí una página más. Y vamos a copiar este. Creo que por aquí nos daba algunas opciones. Estas de acá. Ok, vamos a ver. Primero, ¿están de acuerdo que esta es una señal sinusoidal? Entonces, pues, vamos a tener algo así, ¿no? Me pregunto si lo puedo girar. Sí. Ahí está. Tenemos una señal sinusoidal de, habíamos dicho, 24 volts, ¿vale? Así, con el semiciclo positivo y el negativo es más que suficiente. Acá arriba tenemos 24 volts y acá abajo tenemos menos 24 volts. Esto es la entrada, ¿sí? Y de aquí a acá, pues es el periodo, ¿no? ¿Cuál sería el periodo de esta señal? Recordemos que la frecuencia, pues es el inverso del periodo, ¿no? Como consecuencia, el periodo, pues va a ser el inverso de la frecuencia. ¿Qué frecuencia es esta señal? A lo mejor aquí no se alcanza a ver muy bien, pero en esta sí se ve. Son 60 Hz, ¿cierto? Entonces, ¿el periodo cuánto va a ser? Pues va a ser 1 sobre 60, que nos da 16.66 milisegundos. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Perfecto, perfecto. Ahora hay que ver, les decía, hay que ver cómo están estos diodos. ¿Sí? Podemos suponer algunas cosas. Por ejemplo, se fijan que aquí tenemos 12 volts. ¿Sí? Entonces, este diodo de aquí, podemos suponer que está polarizado de alguna manera. ¿De qué manera creen que esté polarizado si el voltaje en su cátodo es de 12 volts? Me pongo acá abajito. Vamos a ponerle aquí polarización del diodo. Este es más o menos un diodo. A lo mejor a ustedes les sale mejor. Esta terminal la vamos a llamar ánodo. Esta la vamos a llamar cátodo.
de este lado vamos a tener el voltaje del ánodo y de este lado el voltaje del cátodo. ¿Sí? Entonces, para tener una polarización directa, necesitamos forzosamente que el voltaje del ánodo sea mayor que el voltaje del cátodo más algún umbral, ¿no? ¿Cuál es ese umbral para los diodos de silicio que utilizamos comúnmente? Estoy seguro que se acuerdan. Que siempre decimos, ese diodo me dio tal voltaje. Es un voltaje pequeñito, menos de 1. .7. Es 0.7. Es un valor típico, ¿no? No es el único, pero es bastante típico, ¿sí? Entonces, este es el voltaje de umbral. Podemos considerar que es un diodo ideal, en cuyo caso, pues, esta parte la podemos ignorar de momento, ¿sí? O bueno, no, por todo el problema la podemos ignorar. Solamente ténganlo en consideración por ahí en alguna nota, que pues en la vida real hay que romper este umbral, ¿sí? Necesitamos que el voltaje de ánodo sea mayor que el del cátodo más 0.7, ¿sí? O más el umbral, que puede ser 0.7, 0.5, 0.4, ¿vale? Ahora, en caso contrario, pues vamos a tener polarización inversa. Es decir, el voltaje del ánodo tiene que ser menor que el voltaje del cátodo más ese mismo umbral, ¿sí? De nuevo, esto de forma ideal, pues no se toma en consideración y solamente nos fijamos en estos voltajes, ¿sí? En el de ánodo y en el de cátodo. Es lo que vamos a hacer en este momento. Nos vamos a fijar en el voltaje de ánodo y en el voltaje de cátodo. Entonces, repitan después de mí. Este es el ánodo. Repítalo para ustedes mismos, ¿no? Este es el ánodo, este es el cátodo, ¿sí? Esta rayita es el cátodo y la base del triangulito es el ánodo, ¿sí? El ánodo tiene voltaje de ánodo, el cátodo tiene voltaje de cátodo, ¿va? Ahora, para la polarización directa, el voltaje de ánodo mayor que el voltaje de cátodo. Para la inversa, pues es al revés, voltaje de ánodo menor que voltaje de cátodo. Fíjense que yo aquí no le estoy dando ningún signo a este ni a este, ¿sí? Es decir, el voltaje de ánodo puede ser positivo, negativo, lo mismo que el voltaje de cátodo. Simplemente se tiene que cumplir esta inecuación. Es decir, si el voltaje de ánodo es -1 y el voltaje del cátodo es -2, pues esto se cumple, ¿no? -1 es más grande que -2. ¿Están de acuerdo? Entonces, para que lo tengan en consideración. Ahora, ya que vimos esto, vamos para acá arriba. Fíjense que aquí, ¿qué terminal es esta? La que tiene la rayita. Es el cátodo, ¿no? Es el cátodo, correcto. Tenemos un voltaje de 12 volts. Suponiendo que nosotros estamos arrancando el circuito, pues estamos partiendo con una fuente en 0 volts, pues de este lado no tendríamos corriente alguna. El voltaje aquí, pues seguramente sería 0. ¿Y cómo estaría polarizado este diodo? Aquí tengo 12, acá tengo 0. Ya me dijeron que este es el cátodo, ya me dijeron que este es el ánodo, vamos acá abajo. Entonces, tenemos que el voltaje de ánodo es igual a 0 y el voltaje de cátodo es igual a 12. ¿En cuál de estas dos condiciones estoy entrando? Acuérdense, este
símbolo, el de mayor que o menor que, es un cocodrilito. Tiene dientes, es muy feroz. ¿Vale? Y se va a comer al más grande, al número más grande. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es más grande? ¿0 o 12? Pues el 12, ¿verdad? Se come al 12, que es más grande. Entonces, ¿en qué polarización está? En directa. En inversa, ¿no? Porque el voltaje de ánodo, que es 0 volts, es menor Ah, sí. que el voltaje de Perdón. cátodo. Sí, es que estaba viendo el de arriba, perdón. Sí, no te preocupes. Ok. ¿Y qué sucede? De nuevo, si esto es ideal, la polarización directa la vamos a ver como un cortocircuito y la polarización inversa la vamos a ver como un circuito abierto. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un circuito abierto. ¿Va? Es decir, esta fuente no está haciendo o contribuyendo con nada porque de este lado está completamente abierto. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Ahora, intenten decirme este diodo cómo está polarizado. ¿Inversamente o directamente? Háganlo ahí en un pedacito de hoja, por favor. Estarán de acuerdo que este arreglo es lo mismo que tener esto de aquí. ¿Sí? Nada más le di la vuelta a esta batería. Le di la vuelta y le cambié el signo. ¿Qué opinan? ¿Cómo está ese diodo? Fíjense, ¿qué voltaje tenemos aquí? ¿O qué voltaje tenemos aquí? Menos 12, ¿cierto? Entonces, si tenemos menos 12 volts ahí, estarán de acuerdo que este es el ánodo, este es el cátodo. Tenemos el voltaje de ánodo igual a menos 12, el voltaje de cátodo igual a 0. ¿Sí? ¿Cuál es más grande? ¿Menos 12 o 0? Pues el 0, ¿no? Recordemos que esta condición es la polarización inversa. Y aquí tenemos el cocodrilito comiéndose el 0. Por tanto, este también es un circuito abierto. ¿Vale? Fíjense que, regresando a este de acá, pues si yo tengo 12 volts aquí y yo tengo 0 volts acá, pues eso se va a mantener aunque yo tenga 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt. Solamente va a cambiar hasta que yo cumpla con esta condición, que el voltaje de ánodo sea mayor que el voltaje de cátodo. Y eso va a suceder pasando ligeramente los 12 volts, ¿no? Si esto no fuera ideal, pues sería 12 más 0.7 a los 12.7. ¿Sí? Como lo estamos considerando ideal, pues es pasadito los 12. ¿Qué va a pasar cuando
cuando este diodo conduce. ¿Qué dijimos que era la polarización directa? Un alambre, ¿cierto? Entonces, como esto es un alambre, pues todo esto lo podemos ver como si fuera un solo alambre. Y fíjense que este punto está conectado a este canal del osciloscopio y este está conectado a tierra, es decir, solamente vamos a ver el voltaje de esta batería. ¿Sí? Por tanto, en este punto, cada vez que el voltaje vaya subiendo aquí, la línea roja, pues este se va a mantener así, en 12. ¿Vale? Ahora, ¿hasta cuándo? Pues hasta que volvamos a cruzar por aquí, ¿no? Cuando caiga el voltaje de entrada. Lo mismo va a suceder hacia abajo. ¿Sí? Fíjense que aquí tengo menos 12, acá tengo 0. ¿Cuándo va a conducir este? Pues aquí puedo tener menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y no va a pasar nada. Este va a seguir polarizado inversamente, porque este menos 12 es más chico. ¿Hasta cuándo lo voy a polarizar directamente? Pues hasta que sobrepase por poquito los 12, ¿no? Lo voy a sobrepasar ligeramente y otra vez. ¿Sí? Y ahí está. ¿Sí? No sé si les queda alguna duda. ¿Para qué creen que sirva esta resistencia? Pues nada más es para limitar, ¿no? Una resistencia limitadora y para no entrar en, hacer esto entrar en corto, ¿no? Porque si se fijan, si no limitamos esta corriente, al momento que el diodo conduce, pues recordemos que la gráfica del diodo es algo así. Viene por aquí. Y de repente, ¿sí? A lo mejor aquí son 1 volt, pero de este lado son 100 amperes, ¿no? Algo así. Entonces, incrementa de manera exponencial. Si ustedes ponen un voltaje muy alto aquí, pues se van a chutar el diodo si no limitan esa corriente. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Ok, ok. Ah,